Los hombres de mi pasta necesitamos refugiarnos en el monte o en el río al menos una vez por semana para conservar eso que llaman equilibrio vital. Cazar o no cazar, pescar o no pescar, ya es otro asunto. Lo que uno precisa no son tanto perdices y truchas como sol y aire puro. En una palabra, respirar. Y el Pedroso, ciertamente, me facilitó una agradable brisa, muy fina y tamizada, pero no pasó de ahí. Se mostró renuente y mudo, y por primera vez hice el bolo en la presente temporada. Pero un bolo con todas las agravantes, sin botín ni picado. El revés me sorprendió, ya que este río, muy flojo para cucharilla, no se portó mal conmigo en las 2 veces anteriores que le visité, la primera en 1969 y la segunda, con la pata rota, en 1970. La primera recorrí el curso del río con poca fortuna. Cogí 2 truchas, pero al llegar al tramo final, donde las aguas se explayan, me encontré a mi hijo Juan, que no hacía más que amontonar truchas mediante un aparejo laxo que apenas se estiraba. Asombrado, me uní a él, y a la hora habíamos hecho 20 truchas. La obra de Miguel Delibes y la de Luis Mateo Díez tienen en común la utilización de un castellano muy depurado. Su condición de académicos de la lengua los ha convertido en guardianes de palabras que, como la tierra donde surgieron, podían haberse despoblado de sentido si no las hubieran sembrado de nuevo en las líneas de sus libros. En la huella de Delibes tenemos la suerte de hablar con este arqueólogo de las palabras, el académico Luis Mateo Díez. ¿Cómo estás? Bien, bien, dentro de lo que cabe. ¿Cómo conociste a Miguel Delibes? ¿Cuál fue la primera vez que tropezaste con él? Le conocí de adolescente, más bien de jovenzuelo. Delibes iba a pescar con cierta frecuencia al río Luna, iba al Órbigo, a alguno de los sitios por allí, y entonces en una de aquellas ocasiones, era un verano, yo estaba con mi padre y mi padre era muy admirador de Delibes y le avisaron, dice, está don Miguel tomándose un café en tal sitio. Dice, vamos a saludarle. Entonces me fui. Y nada, mi padre se presentó, nos presentamos, nos sentamos y nos tomamos un café con él. Para mí, Delibes era, pues hombre, uno de mis grandes escritores. Y mi padre era muy, muy, muy admirador. No sé si en esa época tú ya estabas escribiendo, además de poesía, ya estabas escribiendo alguna novela o no. No, yo creo que no, yo de aquello era escribidor. No, porque pertenece a una etapa por ahí de mi juventud, sí, probablemente hacía algo de alguna, pero vamos, sin haber publicado nada ni tener, ya con conciencia de escritor, porque esto en mi caso es un problema de infancia. ¿Sabes? Yo he sido un niño escritor. Yo he sido aquí donde me veis ahora, con mis barbas, mis 78 años y todas estas novelas, pues yo fui un niño escritor, sí. Fui un niño escritor que tenía, bueno, un instinto especial, sobre todo para escuchar historias, y eso me llevó desde la fascinación de oírlas un poco al intento de escribirlas. Y entonces tenía mi hermano Antón, que eran, en fin, somos casi gemelos, que acabaría siendo un gran pintor y una persona también del mundo gráfico, pues me hacía unos libritos y sí, teníamos lo he contado muchas veces, en fin, yo era un niño escritor premiado. Qué bueno. Tenía muy buenos derechos de autor, invertía prácticamente todo lo que ganaba. Era un niño vicioso, además, es una pena tener que decir estas cosas, y me lo gastaba todo en bolas de anís. Ah, qué bueno. Entonces estaba enganchado también, o sea, tenía problemas de adicción, en fin, un niño problemático. Un niño problemático. Oye, ¿te influyó algo la forma de escribir de Miguel Delibes en tus trabajos, en tus cuentos, lo que escribieras entonces? ¿Empezaras a escribir? No, yo creo que no. Yo he tenido siempre la visión de Miguel Delibes y de su escritura como un punto, una pauta muy personal, extremadamente personal. Entonces, no creo que sea muy beneficioso meterte a seguirle en su aureola más allá del disfrute y de la importancia que tiene leerlo. O sea, no creo que tenga mucho interés ser discípulo de Delibes, no creo que a él tampoco le gustara eso.
era una personalidad literaria fuerte y poderosa. Para mí tenía, bueno, era desde luego era un punto de referencia de alguien que tenía un compromiso de escritor muy explícito y muy importante. Sí. Luego ya en la academia coincidisteis. ¿Cómo fue el trabajo con él? No, verás, no coincidí. Ya, cuando yo ingresé en la academia en el 2000, Delibes ya no venía. Ya no venía a la academia. No lo sabía. No, ya no venía. Había venido antes, en fin, de aquella, yo qué sé, yo conocí en la academia hacia atrás, como mucho a Cela, muy poco, de 4 veces que pudiera por venir. No, la conexión con Delibes fue cuando fui propuesto académico de Italia, fue una relación por carta y también le llamé y habló y él, bueno, fue de quienes se involucró mucho en la votación para que yo entrara en la academia y demás, pero no, por eso la relación personal, fíjate, luego queda muy disuelta. Algún encuentro en Valladolid con el motivo de alguna feria, de paseo por allí, no sé, un café, sí, algo de, bueno, mandarle mis libros, escribirle algo. Tampoco yo he sido muy epistolar, ¿sabes? León y toda la zona de donde tú vienes ha aportado muchísimas palabras al diccionario de la RAE, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya sabes que, diríamos, el español es una lengua de confluencia, o sea que los ríos son muchísimos para llegar al mar de la lengua del español, que además luego se transforma en muchísimos mares de las otras orillas y, en fin, se hace en ese aspecto una lengua universal, casi hasta como lengua usual, ¿no? Lo es. Si lo hablamos 600 o 700 millones, algo pasa. Bueno, claro, hay unos antecedentes lejanísimos, casi de arqueología lingüística, del latín en adelante, y luego hay, yo creo que en el español, tanto arriba, en nuestra tierra, en Castilla, bueno, fundamentalmente con la denominación de castellano, que acoge toda una amplia zona. Sí, hay un gran depósito de palabras. Es que lo que hay es un patrimonio lingüístico muy fuerte, pero lo hay en toda España. O sea, que tampoco es para decir, no, pero aquí, bueno, allí a lo mejor existió un poco una cierta pureza originaria, ¿no? ¿Tú tienes alguna palabra que podamos conocer que hayas aportado al diccionario de la RAE? No, fíjate, no he tenido tampoco ese prurito, ¿no? ¿Sabes? Me ha gustado mucho la contribución al diccionario, sobre todo en lo que son las comisiones. Me ha gustado mucho hacer un trabajo más burocrático en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De ir viendo, y ahí sí que, claro, hay una aportación, será, pues seguro que mucho. En el sentido un poco de que cuando te dicen, bueno, pero un escritor de novelas, ¿qué hace en la academia? Claro, los escritores somos un poco francotiradores del lenguaje. Entonces sí que hay, más allá de la lexicografía, de todo el mundo de los expertos ya concretos en la lengua, aparte de los hablantes y de todo lo que se recoge para que fluya hacia el diccionario. En los escritores hay un punto creativo, claro, hay un punto creativo un poco que va un poco más allá de la media. Entonces sí, seguro que yo ahí he hecho aportaciones muchísimas en acepciones de palabras, en denominaciones, en afinar algunos significados de una palabra que parece que está un poco más allá de lo debido. Y luego también, bueno, hombre, como francotirador de la lengua, y en eso Delibes era también un maestro, aunque en él hay un gran acopio coloquial, luego hablamos si quieres un poco de eso, pero como francotirador de la lengua también uno hace ciertas extorsiones, ¿no? Ciertas extorsiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todo es sujeto, verbo, predicado, ¿no? Haces ciertas extorsiones que también la lengua se modula de forma que gana expresividad, ¿no? En los poetas y demás. Claro, todo ese tipo de posibilidades, diríamos más creativas y personales a veces,
están mucho en la aportación de los escritores y se nota mucho en la academia. El español no está en peligro en estos momentos, ¿no? No, el español está en expansión, midiéndose, en fin, en niveles muy altos con el inglés y con todas las grandes lenguas, diríamos, que tienen ese punto universal de uso, ¿no? No, el español en eso está en una etapa, bueno, de difusión, claro, de difusión. Si ahora dices, no sé, que en Estados Unidos hay 90 millones de hablantes en español, pues dices, oye, que esto tiene algún tipo de, diríamos, de algo a tener en cuenta o relativo, pero bueno, como un ejemplo. Y también estas presiones que hay de lo políticamente correcto, pues eso, palabras como gobernanta, mujer pública, Bueno, todas sí. estas cosas son continuas, ¿no? Imagino. ¿Se hace caso o no se hace caso? No, la academia mantiene pautas de un uso honorable y lógico de la lengua y sale un poco al paso en algunos momentos de descaminamientos, pero claro, la academia diríamos que su función es notarial, no policial. Y además hay siempre una disyuntiva, una cierta conexión enriquecedora, que en la academia está también, entre lo que es lo normativo y lo usual, ¿no? Siempre hay que tener ese punto. Y en la academia eso yo creo que mantiene un ejercicio bastante exquisito, ¿no? Hombre, obviamente vivimos en un mundo tan ultracomunicado en el que todo el mundo transforma las cosas, parece que las palabras ejemplifican acciones, actos, sucesos, y hay que encontrar la palabra determinada, hay que hacer que el lenguaje inclusivo lleve al límite. Eso en la exageración, pues son exageraciones. Pero en la normalidad pues también hay un camino, claro, muy importante. Muchas de las reivindicaciones que hay desde ámbitos sociales está claro. Y luego también, es verdad, hay mucho uso antiguo de palabras en el castellano que acaban teniendo connotaciones negativas y que hay que ir eliminando o limando, ¿no? Judío es una palabra que ha tenido problemas. Bueno, los judíos han tenido problemas siempre. Una de las de las razas más hermosas de la historia de la humanidad y que mayor contribución ha hecho a la cultura y al pensamiento de lo que somos, pues ha sido muy castigado también en eso. Sin duda alguna. He leído que dices, hablando de Delibes, la imaginación es la memoria fermentada. ¿Eso es lo que nutre a un escritor, también a ti? Sí, yo creo que si entre los elementos básicos de un creador de ficciones literarias, por lo menos hay 3 elementos básicos que seguro que todos reconoceríamos y pondríamos un énfasis distinto en uno u otro, que son la palabra, la memoria y la imaginación, esos 3 elementos, pues ¿acaso lo que la memoria del escritor reconduce de la experiencia de la vida? Hay siempre la posibilidad de un punto de transformación en el momento en que se mide con la imaginación, que sería el motor de la escritura, ¿no? El motor de la invención, en el arte en general. Pero bueno, está bien, esa idea la compartía Delibes, esa idea de que la imaginación puede no ser otra cosa que la memoria fermentada, algo más que eso, pero una parte sustancial del fermento que acaba en la imaginación proviene sin duda de la experiencia de la vida y de la memoria. Él era muy partidario de una historia, un paisaje y un personaje, digamos, ¿no? Sí, las partes que veía Delibes, diríamos, los elementos cruciales de la ficción eran esos 3. Él decía que una historia que conlleva una trama, una serie de sucesos que van encadenando lo que puede ser una trama que alcance luego dimensiones simbólicas, metafóricas o como sea. Y un paisaje, porque él, claro, es un gran escritor, diríamos, de asentamientos, de escenografía paisajística, ¿no? Esa mirada de Delibes castellana, esa mirada además a un paisaje que él
trasciende, o sea que tampoco es muy limitador decir, pues no sé, Delibes es un escritor comprometido con lo castellano, por supuesto, con la vida y con todas esas experiencias, pero los paisajes de Delibes se trascienden mucho. Yo recuerdo que él daba un ejemplo de un escritor americano que le gustaba mucho, que era Erskine Caldwell, y Caldwell tiene esa dimensión, y muchos de los grandes escritores americanos paisajistas, que si quieres acaban llevando a un límite casi abstracto, en Faulkner, tenían algo de eso, y Delibes estaba en esa herencia. Y un personaje, hombre, las novelas de Delibes están llenas de seres humanos, que hablan, cercanos, se expresan, sienten, se emocionan, y eso sí que es un sostén. O sea, Delibes es un gran creador de personajes. Delibes trabajó, además de escribir, por supuesto, trabajaba en el norte de Castilla, director, Torrente Ballester, profesor universitario. Tú has trabajado como funcionario en Madrid. Es imposible vivir de la literatura prácticamente, ¿no? Bueno, eso es una decisión que tiene que ver un poco con tu propia conciencia de lo que le pides a la vida, ¿no? Eso sí que son decisiones personales. Hombre, el reto de poder vivir de lo que se escribe es complicado, ¿no? Lo sigue siendo. Pero bueno, ahora a lo mejor hay más auspicio en medios de comunicación, en fin, hay más posibilidades. También de aquella, una forma, Delibes es un ejemplo, de encontrar un destino material a tu vida, está en el periodismo y en tantas otras, eso está al cabo del día. Pero es una decisión un poco de destino personal. Yo eso lo tuve claro, completamente claro, que yo me tenía que buscar un modus vivendi que me permitiera, diríamos, la libertad de escribir lo que me diera la gana, lo cual no quiere decir que si vives de lo que escribes no puedas hacer lo que te da la gana, lo hace muchísima gente y además gana muchísimo dinero, pero era también la posibilidad de no escribir. O sea, desde luego, yo era mi conducta era de escritor, ¿eh? Aquel niño acabó, en fin, llevándome pues, a vender el alma al diablo, ¿no? Yo era un escritor y para mí la vida tenía una dimensión fundamental en lo imaginario, y el acceso a lo imaginario estaba no solo en la lectura, en fin, en conocer a tanta gente leyendo, ¿no? En conocer ese gran patrimonio universal de la imaginación humana literaria que está ahí, para conocer a tanta gente, aquello que decía Irene Nemirovsky, de que una gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Yo siempre que me decían, pero tú, ¿por qué tienes esta manía de leer tanto? Digo, para conocer gente. O sea, conozco mucha más gente en lo que leo, y además la conozco en otra dimensión. Y la dimensión en la que la conozco, con la intensidad, el grado límite de penetración en los propios secretos de sus emociones y de sus sentimientos, no lo puedo tener en la vida. Pero he acabado siendo un escritor prolífico, que tengo una obra muy larga. A veces me dicen cuántas y no, casi prefiero callarme la boca, ¿no? Pero eso tenía que ver, sí, también con la libertad de decir, bueno, pues hoy me ha llamado no sé quién y prefiero ir a la sesión continua que acabar por escribir, y eso me daba un punto de libertad en lo pequeño y en lo inmediato que me parecía interesante vivir de otra cosa. En toda esta obra tan prolija que ¿tienes libros sin publicar? Sí, claro. Es que creo que tienes muchos, ¿no? Sí. ¿Que algún día publicarás o que estás a la espera es que del momento? No, eso tiene que ver con el método. Ajá. ¿Sabes? Cada maestrillo tiene su librillo, y entonces eso es tu método. Yo soy un escritor, ya desde hace muchos años, un escritor continuo, en fin, un escritor que ha construido, bueno, ya un mundo personal, un territorio personal, una provincia con unas ciudades de sombra, un territorio más concreto que es Celama. En fin, yo estoy siempre en ese mundo. He creado ese mundo que, bueno, con el ejemplo de otros grandísimos escritores que han hecho eso, y a mí eso me parecía que lo necesitaba. Necesitaba tener ese mundo para poder contar yo las fábulas que parece que derivaban de mis obsesiones y de lo que podía suceder en ese mundo. Porque mi método es terminar la novela
dejarla descansar un poco, que repose, y una vez que está así, y le he dado ya todas las vueltas medibles, porque soy muy obsesivo para eso, con todas las correcciones, entonces la congelo, la meto en el congelador. Y congelarla es una manera de olvidarla, porque enseguida viene otra. Y entonces las congeladas están allí, bueno, pasa el tiempo, siempre más de un año, a lo mejor 2, igual 3. Hay algunas que no he descongelado, no se quedaron. Es muy curioso. Oye, hablando de esto, de la venta de libros, por así decirlo, las librerías cada día se cierran más, cada día, bueno, pues el librero como consejero de lectura casi está desapareciendo, y incluso en las mismas librerías lo que más se vende son libros historicistas, libros de esoterismo casi, bestsellers. No sé si estamos yendo hacia un mundo de lectores diferente. Bueno, yo creo que eso, el problema es los libreros. El problema, diríamos, lo que debe de preocuparnos. Yo te diría más que los lectores. El librero es una figura crucial en lo que es el camino del libro que va autor, editor, lector. El librero ha sido siempre una profesión encomiable, con una gran tradición y con una gran importancia cultural en el destino de la bibliografía y de la literatura y de todo. Claro, la desaparición de la librería como espacio es muy duro, es muy duro. Y eso los grandes libreros que conocemos y hemos conocido, bueno, han tenido un punto de hombres de confianza. No hay nada mejor que ir a una librería de donde eres cliente, y si eres cliente de varias, mejor todavía, donde entras y ya el librero te dice, ha salido una cosa que te va a interesar mucho. Eso es que es un trabajo consejero maravilloso, ese tipo de consejero. No, además el lector, yo defiendo mucho la figura del lector porque me considero un lector riguroso. El lector tiene la posibilidad de poner firme al escritor. Qué bueno. Es decir, esto que último no me interesa. Esto último no estás a la altura de lo que se te pide. De lo anterior. Eso es muy interesante. O sea que no, el lector yo creo que tiene, diríamos, una importancia enorme y es crucial, por supuesto, pero la desgracia es perder al librero. Oye, hay mucha gente que piensa que tú eres un poco el heredero natural de Miguel Delibes, por así decirlo. ¿Tú reniegas de eso, me imagino? No, yo no puedo renegar, lo que pasa es mentira, Dios me libre. Yo, si estuviera don Miguel vivo y presente, yo le pediría disculpas. No, porque yo es que no me puedo sentir discípulo de un maestro que no ampara el discipulaje. Es que no se puede escribir como Delibes. Es que además ser epígono de Delibes pues es precario, ¿no? El impulso de uno tal. Delibes es un punto de referencia incuestionable, pero a mí me interesa no por sustituir un poco la aureola de Delibes, porque eso es verdad que lo dicen. Aparte de que Delibes, diríamos, tiene unas pautas de escrituras tremendamente personales, es un creador de la lengua, es un hombre además con unas convicciones ético-estéticas muy claras y muy contundentes, y navega tal vez en un territorio de realismo, de realismo deliviano, ¿no? Muy diferente. No, es que yo he derivado siempre por el irrealismo. He derivado más, pero hay un juego de realidad y irrealidad en esas cuestiones. ¿Crees que Miguel Delibes hubiera merecido el Nobel por toda su obra, aunque solo sea por El hereje, por ejemplo? El Nobel hubiese sido el colofón ideal para Delibes. Yo creo que además en su momento, bueno, había otros grandes escritores que lo hubieran merecido. Eso depende del destino y supongo que de las estrategias que hay que hacer para que eso llegue. Pero sí, a mí me parece que el Nobel hubiese sido algo importante. ¿Y Luis Mateo Díaz podría tener el premio Nobel? No, bueno, yo soy... Vamos a ver. Mira, en esto de los premios, y con este último premio que me han dado y demás, esto de los premios, no lo sé, puede acabar dando una dimensión de autopagamiento de uno mismo. Y yo no
Yo he tenido siempre una autoestima baja, lo cual no me ha venido muy bien en la vida, ¿eh? O sea, yo hubiera preferido tener una autoestima. Yo tengo dos tremendas frustraciones en eso. Una autoestima baja y no haber sido un maravilloso bailarín. Eso yo... Aún estás a tiempo. No, ya no, lo he intentado, lo he intentado. Eso a mí me hubiera encantado. Y también un buen dibujante. O sea, tener la autoestima un poco más alta, sin llegar al pagamiento, ¿no? Esa cosa de la soberbia estúpida del artista, pero ser un buen bailarín y un mediano dibujante, ¿no? Hacer dibujitos. Eso sí, son tres de mis grandes frustraciones en ese sentido. Los premios, lo que pasa es que avalan lo que haces, claro. Estos premios de reconocimiento, y cuando te llega un premio como, no sé, como este de las Letras Españolas a una obra, bueno, pues hay un reconocimiento que a mí sí me complace, pero no vislumbro horizontes que vayan más allá de lo de... Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Siempre es un placer leerte y también escucharte. Muy bien, Ramón, encantado.